La clase. Bienvenidos, el día de hoy vamos a tratar corriente eléctrica y el efecto magnético, es decir, vamos a vincular la electricidad con el magnetismo, son dos fenómenos que van ligados, ¿listo? A partir de la fecha pueden poner su nombre para asistencia y vamos a empezar a desarrollar, primero que todo, ¿qué es electricidad? ¿Qué es lo que conocemos como electricidad y qué es lo que nos permite tener toda esta gama de tecnología? Pues resulta que la electricidad es un concepto que involucra transferencia de cargas electrónicas, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que el átomo como tal, voy a dibujar aquí para no salirme de la diapositiva, el átomo como tal, ¿recuerdas tú? Cuando hablábamos del átomo, el átomo tiene un núcleo positivo, donde están protones y neutrones, y electrones, que son la carga negativa. También veíamos que muchas veces el átomo pierde estos electrones o gana más electrones, ¿listo? Cuando hay una transferencia de esos electrones y un electrón se va y otro electrón llega, y así un electrón se va y otro electrón llega, estoy hablando de que se produce una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque estoy corriendo electrones de un lugar a otro. Entonces, como están corriendo esos electrones, decimos llamarla eléctrica. Por eso viene de electricidad, porque es un flujo de electrones. Entonces veamos lo que dice aquí. Dice, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, es decir, está vinculada a la materia como tal. No importa la cantidad de materia que ustedes tengan, va a estar vinculada a la materia. Y está dado principalmente porque los átomos poseen un núcleo con protones que tienen carga positiva y neutrones que son carga neutra, además de electrones que tienen carga negativa, los cuales giran alrededor. El intercambio de electrones, este intercambio de electrones es lo que hace que un átomo se cargue positivo o negativamente, y ese flujo de electrones es lo que nosotros usamos como una corriente eléctrica. ¿Por qué, por ejemplo, los metales son los que mejor conducen la corriente? Si usted pela un alambre de estos donde transmite usted la electricidad, va a encontrar principalmente cobre o algún metal. ¿Listo? ¿Por qué los metales hacen eso? Porque los metales en su interior tienen átomos que tienen tantos electrones que a ellos les da lo mismo que se les pierda uno allá por la periferia. Es decir, usted tiene tantos electrones que uno se vaya y otro llegue, no le importa. Entonces, los electrones lo que hacen es, viene uno, cae aquí y otro de ellos pasa para acá y otro de ellos pasa para acá y pasa para acá, y al final el electrón sale al otro lado. Eso es lo que es corriente eléctrica, esa es la migración entre electrones, y por eso se dan los metales, principalmente porque los metales son tan gordos que por allá hay átomos yendo y viniendo que a ellos no les importa. Átomos más pequeños, como por lo menos el carbono, no conducen también la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque ellos, como tienen tan poquitos electrones, ellos sí los están vigilando. Ellos dicen, si este electrón no me va para ningún lado, y cuando llega otro le dicen, no señor, usted no puede entrar a menos de que tenga la energía suficiente. Y ahí es donde se dan los flujos de energía, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo se da eso. Vamos a ver transporte de carga eléctrica. Y para ello lo vamos a dividir en el tipo de materiales que podemos tener que nos permitan ese flujo de electrones de un lugar a otro. El primero de ellos se conoce como superconductores, es decir, átomos que materiales que apenas yo les entrego un electrón de este lado, ya están botando otro electrón por este lado. No necesariamente el mismo electrón, ya el mismo electrón llega, puede saltar otro, no necesariamente el mismo electrón, pero si yo le ingreso 10 acá, salen 10 acá, en el menor tiempo posible. Eso se conoce como superconductores. Y dentro de ellos tenemos metales como el aluminio, que todos lo hemos visto, y el estaño, que muchas veces lo usamos como soldadura, ¿cierto? Ustedes han visto cuando soldan un circuito eléctrico que le ponen punticos de estaño, que esos punticos de estaño favorecen la conducción, y por eso es que es puntos de estaño, porque el estaño favorece la conducción de los impulsos eléctricos, ¿listo? De esos electrones viajando por el circuito. Y también se está preguntando, Laura, y me gusta esa pregunta que te haces, pero entonces, ¿por qué se usa corriente eléctrica en los circuitos? Cuando tú tienes un circuito eléctrico, ¿listo? En un chip, por lo menos en un procesador o en un sistema, ellos tienen unos cablecitos. Resulta y acontece que tú has oído hablar de los bits, o que tu foto pesa 1000 megabytes, por ejemplo, 10 megabytes. Lo que pasa es que cuando yo mando una señal eléctrica a través de ese cablecito, una señal de 5 voltios, esta celda que está ahí se me carga con un bit. Entonces, si yo tengo 8000 bits de información, debo cargar 8000 celditas con una información, y para eso debo conducir una corriente eléctrica por el cablecito.
Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros almacenar incluso corriente eléctrica en forma de información. Y después cuando yo reescribo esto y lo borro, ya pasa de ser bits. De un bit lo paso a cero. Y cuando lo he pasado a cero, ¿qué he hecho? Yo simplemente le digo al sistema, ya no pasa esa corriente eléctrica por ese sistema. Y entonces ahí es donde yo tengo guardado el sistema informático. ¿Listo? Entonces existen los superconductores. Perdón un momento. Ay, salud. Existen los superconductores, pero también existen los conductores normales. Dentro de ellos encontramos todo lo que nosotros usamos en fluido eléctrico, que serían el cobre, el hierro, el grafito y otros que tenemos por ahí. Cualquier metal que podamos encontrar lo podemos llamar un conductor, ¿listo? ¿Qué diferencia los superconductores de los conductores? La capacidad que tienen ellos de evitar el calentamiento. ¿Listo? Y de paso hay algo que se llama resistencia. Eso lo veremos en el ciclo siguiente, que vamos a ver resistencias y efectos de los circuitos. Entonces, la resistencia que es, yo le entrego 10 electrones, ¿qué tanto se opone este material a que 10 electrones me salgan del otro lado? Es decir, ¿qué tanta resistencia hace él? Los superconductores ofrecen una resistencia nula, es decir, entra aquí y sale por acá. Los conductores tienen una resistencia limitada, tienen una resistencia y entre más grande ese valor, más difícil les pasa a los electrones por ese sistema, ¿listo? Pero eso depende ya del material como tal. Además de eso, ¿qué tenemos? Que cuando los electrones pasan a través del sistema, él se calienta. Los superconductores no pierden tanta energía en forma de calor, los conductores sí pierden energía en forma de calor. Por eso son ideales para, por ejemplo, resistencia eléctrica de las que vemos que se calientan para las cocinas. Ahí usted puede poner un conductor, pero si quiere que eso se mejore, ponga un semiconductor. ¿Qué es un semiconductor? Tenemos por lo menos el silicio o el germanio, y ellos tienen esto, presentan una resistencia al paso de la electricidad, por lo que, y solo la permiten a bajas condiciones de temperatura o luminosidad, es decir, ellos normalmente cuando están aquí, la corriente no pasa, le coloco electrones acá y no pasa al otro lado, pero yo los enfrío o los llevo a una temperatura indicada y ellos me conducen la corriente eléctrica. Eso se aplica principalmente, por ejemplo, en algunos dispositivos eléctricos que llegada a cierta temperatura, ¿no han visto ustedes que llegada a cierta temperatura cuando usted dice, uy, el equipo está muy caliente, se apagan? El superconductor cuando llega a cierta temperatura, él manda una señal de que ya no va a conducir más la corriente eléctrica y ¡pum!, corta el flujo y se apaga el equipo. Para eso sirven los superconductores. Y por último, pues para evitar lastimarnos por la corriente eléctrica, tenemos sistemas aislantes, sistemas que impiden el paso de la corriente eléctrica. El electrón llega aquí y ni por el carajo va a pasar acá. Esos son el aire, por ejemplo, madera, plástico, el caucho que nosotros vemos, y las cerámicas como tal. ¿Por qué? Porque ellos impiden el paso de la corriente eléctrica, ¿listo? Y recordemos corriente eléctrica como el flujo de electrones que tenemos en el sistema. ¿Listo? Entonces, con base en eso, nosotros podemos diagramar cómo obtener energía, cuáles son las formas como yo puedo obtener la energía. Y vamos a ver que depende de la interacción de las cargas eléctricas y eso puede depender de la interacción de los cuerpos. ¿Listo? Entonces, miren, la materia en estado natural es neutro, es decir, igual número de protones y electrones. Cuando pasa algún fenómeno de los tres que vemos ahí, los electrones migran o se van del sistema o llegan a otro sistema. Si se van, dejan la carga positiva. Si llegan, como son más, dan carga negativa. ¿Listo? Entonces veamos, el primero de ellos es frotamiento. ¿Listo? Las dos superficies tienen que entrar en contacto y se empiezan a frotar. Cuando se frotan, comúnmente lo que pasa es que una superficie pierde electrones y se los transfiere a otra. Por lo menos cuando ustedes frotan un globo, el globo, perdón, su cabello pierde electrones y se los pasa al globo cargándolo negativamente. Por eso cuando ustedes lo acercan a pedacitos de papel, él empieza a levantarlos y eso es debido a que quedó cargado negativamente. O algunas veces a ustedes les ha pasado que uno dice, uy, vengo cargado porque tocó a alguien y automáticamente ¡pum!, sintió un chispazo. Eso es porque usted probablemente se frotó las manos o tenía energía estática en usted y cuando toca a alguien esa energía estática, los electrones están acumulados aquí. Como acá en su mano están las cargas neutras, ellos de aquí que están cargados negativamente, yo me desquito y mando toda la electricidad para allá,
para descargarme, ¿listo? Para quedar neutro, quedar no con tantas cargas negativas. Eso es cuando uno hace por contacto, que obtiene electricidad por contacto, ¿listo? Ah, perdón, por frotamiento, ¿listo? O sea, tengo que hacer fricción entre los dos. Por contacto es la que ocurre aquí. Por contacto es lo que yo les decía. Una partícula o un cuerpo es cargado eléctricamente. Miren, aquí lo tengo. Tengo menos, más, menos, más, menos, más. O sea, este cuerpo sería neutro. ¿Listo? Y él entra en contacto con una plaquita. O sea, entra en contacto con un sistema por el cual fluyen electrones. Esa plaquita le transfiere a él 3 electrones. ¿Listo? Y miren, aquí nos aparecen solo 3 electrones, pero no es que las otras cargas se han desaparecido, no es que ahorita se va a tener esta carguita negativa va a estar con esta carguita positiva neutralizándose. Entonces es como si ellos no existieran. La siguiente también va a estar con su carga positiva y la siguiente también va a estar con su carga positiva. Entonces cada electrón tiene su carga positiva, entonces estaría neutralizando. Y en este caso, el cuerpo B, al entrar en contacto con este material que le transfiere electrones, él se estaría cargando negativamente con esos electrones que está aquí. Y si yo le coloco al lado, por ejemplo, entro en contacto al lado con otro material que esté así como este, neutro, ¿qué va a hacer? Le va a decir, oiga, mire, a mí me dieron 3 electrones y vienen otros 3. Entonces yo lo que hago es, vea, reciban estos 3 electrones, le llegan esos 3 y este dice al de al lado, vea, me llegaron 3 electrones, reciban esos 3 que me van a llegar otros 3. Y eso es lo que se conoce como conductividad eléctrica por contacto, ¿listo? Y ahorita vamos a ver la que se conoce como conductividad por inducción. Inducción hace referencia ya a que yo tengo un cuerpo cargado con una carga específica. ¿Listo? Y yo lo acerco a otro cuerpo que se encuentra neutro. Cuando yo lo acerco, las cargas que sean afines con estas que están en el primer objeto se van a polarizar, se van a ir hacia un lado. Es como cuando a usted le gusta el chisme y ocurre algo afuera y usted se acerca a la ventana a ver. Eso van a ser las cargas. Las negativas, que no les gusta el chisme, pues no van a ir. Las positivas se van a acercar y van a mirar, ven, marcaron una barra negativa, ¿qué está pasando aquí? Mientras que las negativas se van a ir del otro lado. ¿Por qué? Porque las negativas, como se odian entre ellas, entonces ellas se van a repeler. ¿Listo? ¿Qué hace esto? Esta atracción e inducción hace que los cuerpos se atraigan, ¿listo? Y esto es principalmente lo que ocurre en los imanes. Por eso nosotros vemos que los imanes se atraen por un polo, que sería el negativo positivo, pero que se repelen por otra punta, que serían positivo positivo, negativo negativo. ¿Listo? Entonces recordemos eso, cargas diferentes se atraen, cargas positivas se repelen. Y eso es un efecto inductivo y también lo ocurre principalmente por ese flujo de electrones de un sistema a otro. ¿Listo? Y eso nos lleva a nosotros también a plantear muchos de los estudios hechos en la electricidad y nos lleva a plantear que vamos a estudiar rápidamente cómo se dio esa evolución que tuvimos con la electricidad. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del proceso de electrización. ¿Listo? La electrización es el proceso de darle carga y usar la electricidad a nuestro favor, usar el flujo de electrones a nuestro favor. Pues resulta que este señor que se llama Hans Christian Auser, en 1818 descubrió accidentalmente que a través de imanes yo puedo generar un campo eléctrico y que a través de sustancias, o sea, a través de conductores eléctricos yo puedo perturbar un campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Él cogió y estaba jugando con un alambre al cual estaba pasando electricidad. Cuando le acercó una brújula, él vio que la agujita se desviaba. Digamos, acá estaba la agujita indicando el norte, cuando lo acercaba, ¡pum!, se desviaba y apuntaba hacia, a favor o en contra del metal que le estaba haciéndole pasar la corriente eléctrica, y ahí empezó un proceso en el cual se vinculó la electricidad con el magnetismo. Antes se creía que el magnetismo era una propiedad característica de ciertos metales y ciertos minerales que se encontraban, pero se descubrió que al generar un flujo de electricidad puedo generar una corriente eléctrica en el mismo. ¿Listo?
Entonces, siguiendo con un poquito de historia, ya después de que él descubrió ese vínculo, vino uno de los más grandes científicos de la historia, que se llama Michael Faraday. El señor Michael Faraday se dedicó 100% al estudio de electricidad y él dijo lo siguiente. Michael Faraday y Joseph Henry, que pues tristemente no fue tan popular con el invento, pero sí Faraday, de manera independiente observaron que es posible producir una corriente eléctrica en un conductor cuando un imán se movía muy cerca de la espiral. Este experimento consiste en mover un imán sobre una espiral conectada a un amperímetro. El amperímetro es un sistema que me mide cuántos electrones pasan. Este movimiento genera electricidad debido a que el imán se está moviendo, pero quieto no produce electricidad. Vamos a ver entonces acá en el ejemplo que hizo. ¿Listo? Pero antes de verlo acá, me los voy a llevar a ustedes para acá la pizarra y vamos a dibujarlo para que entendamos bien. ¿Listo? Entonces, en ciencias vamos a conocer unas partes. Un amperímetro, primero vamos a tomar dos cables. ¿Listo? Dos cablecitos. O sea, son dos pedacitos de metal. Resulta que en ciencias o en física una bobina se conoce como coger esos cablecitos y volverlos un sistema de muchas vueltas, ¿listo? Muchos ciclos. Entonces una bobina consiste en tomar este cablecito y enroscarlo, generando un resorte. Aquí voy a generar un círculo, ¿cierto? Ese sería el cablecito y estaría la vista frontal. Entonces voy a generar, eso es una bobina. Repitiendo esto que lo borré. Eso es una bobina. Y resulta que acá yo voy a conectar un equipo que se llama un amperímetro. El amperímetro es un medidor de la corriente. Quiere decir, si por aquí viene un electrón, que ya vimos que el electrón no carga eléctrica, y le llega aquí, él lo va a sacar por el otro lado, sí, pero se lo va a contar, va a decir, por aquí me pasó un electrón. Si vienen dos electrones, él va a decir, por aquí me pasaron dos electrones. Si no hay corriente eléctrica, pues él va a decir, aquí hay 0 electrones. Entonces, eso hace el amperímetro, pero resulta que acontece que él tenía su bobinita ahí y no pasaba corriente eléctrica. ¿Y qué hizo? Cogió un imán, que el imán tiene, como todos sabemos, un lado norte y un lado sur, o un lado positivo y un lado negativo. Entonces él cogió el imán y lo acercó aquí. ¿Y qué pasó? Que cuando acercó el imán, este resultado de aquí, la flechita del amperímetro, voy a borrar aquí, voy a dejar aquí la flechita del amperímetro de estar en cero, le pasó a indicar un valor. ¿Listo? Le subió la flechita. Cuando eso pasó, él dijo, el magnetismo me está causando electricidad. Hizo el experimento muchas veces con muchos imanes, moviéndolo a través de la bobina, moviéndolo cerca, moviéndolo incluso dentro de la bobina, y observó que eso le generaba corriente eléctrica. Entre más potente fuera el imán, más corriente eléctrica le generaba. Y ese fue el experimento con el cual Faraday demostró el principio de que la electricidad está ligada al magnetismo, y a partir de ahí se empezó a desarrollar la corriente de la teoría electromagnética. Por eso cuando vayan ustedes a ver la biografía de Michael Faraday, él se conoce como el padre del electromagnetismo. ¿Listo? Miremos aquí cómo se hace. Resulta que ahí está la bobina, ¿listo? Y miren, yo podía poner una o dos bobinas al sistema. El que descubrió que cuando acercaba el imán a este sistema se movían los electrones. ¿Y por qué descubrió eso? Resulta que hay algo que se llama líneas de campo. ¿Qué quiere decir esto? El imán lo que hace es mandar información, manda ondas, por así decirlo. Ustedes ayer vimos lo que eran las ondas, entonces él manda ondas. Y él manda información de la siguiente forma, a través de lo que se llama líneas de campo. Entonces, ¿qué es una línea de campo? Él manda un mensaje, lo voy a primero dibujarlo aquí. Él manda un mensaje del polo norte. ¡Tin! El mensaje empieza a viajar y tiene que llegar al polo sur porque el mensaje va para que llegue al polo sur, entonces él manda una línea. Esto se conoce como línea de campo. Cada mensajecito que él manda desde el polo norte y llega al polo sur se conoce como una línea de campo. Y acá las podemos ver más grandes, miren, ¡zas! ¿Sí ven las líneas de campo? Entonces, todo lo que sale llega pero da una vuelta. Lo que está diciendo ahí es que las que parece que no llegaron, estas que parece que se van, quiere decir que dan una vuelta mucho más grande, y eso depende de la potencia del imán. Y el que descubrió que cuando estas líneas de campo llegaban aquí,
Como esto, digamos, era positivo, entonces esas líneas de campo al acercarse aquí, que estaba cargado positivamente, perdón, borremos esto, esas líneas de campo perturbaban a los electrones que estaban aquí, o sea, la bobina estaba cargada negativamente, tranquilita, y mientras tanto estaba neutra, pero tenía por fuera todos los electrones. Cuando llegaban a líneas de campo, los electrones salían corriendo y decían, uy, me voy, corran. ¿Y por qué decían corran? Pues porque ellos no se llevan bien con este polo que estaba aquí. Al no llevarse bien con el polo, ellos corrían, marcaban el voltaje y volvían y regresaban a la bobina. Y cuando regresaban aquí, otra vez encontraban que estaban siendo sometidos a ese campo magnético y otra vez volvían a correr a través del metal. Entonces, esa presencia de líneas de campo y su interacción con la materia generaba una corriente eléctrica. Eso es lo que conocemos como electromagnetismo en el sistema. ¿Listo? Cuando escuchen que algo es electromagnético, quiere decir que tiene esas líneas de campo, puede presentar a líneas de campo y que a la hora de perturbar un metal se está generando electricidad a través de la perturbación de esas líneas de campo. Las líneas de campo no mandan materia, mandan energía, o sea que son ondas. ¿Listo? Entonces, basados en ese sistema, vamos a continuar Buenos días, evaluando. profe. Buenos días, compañero. Bienvenido, un poquito tarde, pero bienvenido. Entonces, evaluando el sistema vamos a ver qué es el magnetismo, porque ya vimos que un imán mandaba ondas, pero ¿cómo funciona eso? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Las propiedades de ciertos cuerpos que están formados principalmente por hierro, cobalto, níquel, que tienen la propiedad de enviar o recibir ondas de campo, ¿listo? Líneas de campo. ¿Qué pasa con ellos? Comúnmente ellos, les voy a explicar acá, el hierro y todos esos metales presentan una propiedad específica. Es que ellos en su última capa electrónica, recuerdan lo de configuración, bueno, no sé si lo habremos visto, pero hay una parte que llama configuración electrónica, es cómo se acomodan los átomos, cómo acomodan sus electrones. Resulta y acontece que ellos pueden vivir en habitaciones ubicados en parejitas. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a química más adelante, pero ellos pueden vivir en parejitas. ¿Listo? Pero eso te acontece que hay algunos átomos que no tienen las habitaciones emparejadas, sino que les falta uno. En ese espacio que está aquí, ellos pueden recibir momentáneamente un electrón. Es decir, es como si ellos arrendaran una pieza a alguien que llega. Cuando esta persona se va, ellos llegan y le arrendan a otro electrón. ¿Listo? O sea, un electrón se va, un electrón llega. Y eso es lo que les permite generar una corriente eléctrica. Pero resulta que esa piecita esté vacía, el material como tal presenta algo que se llama un spin desapareado. ¿Qué quiere decir un spin desapareado? Es decir, que este electrón que está ahí no tiene que lo contrarreste, porque este electrón, digamos que se cancela con este electrón, está feliz con su electrón y él está solito, entonces le está generando un spin desapareado. Cuando yo genero un spin desapareado, el material presenta propiedades ferromagnéticas o que presenta magnetismo, es decir, el que está negativo, solito y abandonado, se ve atraído por campos que se encuentren positivos. Y esto hace como tal que se dé el magnetismo. ¿Listo? Entonces, aquellos elementos que presenten electrones desapareados en su estructura presentan propiedades magnéticas. ¿Y cuáles elementos? Ya lo estamos viendo aquí en la presentación. Tenemos principalmente el metal, hierro, cobalto y níquel. Y si ustedes observan, todos son metales. ¿Por qué? Porque los metales tienen esa capacidad que los últimos electrones pueden estar apareados o desapareados y fácilmente pueden interactuar con otros, mientras que otros átomos los podrán tener desapareados, pero los tienen tan cerca que no los dejan trabajar en paz. ¿Listo? Entonces, los cuerpos capaces de atraer o repeler a otros se denominan magnetos o imanes. ¿Perdón? Magnetos o imanes. La fuerza magnética hace referencia a la capacidad que tienen de atraer o repeler ciertas sustancias. Entonces, fuerza magnética hace referencia a esto, a la capacidad que tienen de atraerlos y como tal la palabra fuerza se puede cuantificar, ¿no? Ya sabemos que la fuerza yo la puedo cuantificar, entonces la fuerza le puedo dar un valor de magnitud. ¿Listo? Y por tanto también va a tener unas unidades.
¿Listo? Entonces yo a una fuerza electromagnética le puedo dar una magnitud y una fuerza. Y puedo ver, a este no se me atrae mucho con ese otro, tiene una gran fuerza electromagnética. A este suavecito tiene una baja fuerza electromagnética. ¿Listo? Entonces, en la imagen podemos ver principalmente cómo se da la atracción. La atracción se da cuando esas líneas de campo, miren, yo les dije, el imán manda la señal y del polo norte tienen que viajar al polo sur, ¿cierto? Dando toda esa vueltota. Pero cuando se atraen, pasa lo siguiente. El polo norte de un imán que manda los mensajes tiene muy cerca el polo sur de otro, entonces llegan y se comunican de una vez. Y pues las ondas que no son perezosas ni no son dormidas, ellas dicen, no, pues me queda más fácil. Entonces, si yo puedo traer a este muchacho para acá, traerlo y que se me pegue a mí, que haya el menor contacto, pues las líneas pasan mucho más rápido. Entonces, eso genera la atracción entre los imanes. Y la repulsión es el proceso contrario, en el cual, ¿qué pasa? Miren, las ondas del polo norte mandan ondas para que lleguen al polo sur, pero resulta que aquí se están encontrando todos, entonces es como si se encontraran los carros que salen de este norte, se encuentran con los carros que salen de este norte. Y al encontrarse ellos que dicen, no, mejor nos alejamos porque esto aquí, o sea, yo no puedo viajar si me encuentro con otro que va en el mismo sentido mío, entonces empiezan a alejarse por las ondas de campo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la tendencia que tenemos ahí? La tendencia que tenemos ahí va a ser la siguiente. Si ustedes tienen un imán que presenta un norte y un sur, cuando ustedes lo acerquen a otro imán, ¿listo? Que presente un sur, recuerden, las ondas de campo, las líneas de campo que manda el imán dicen, vaya del sur, perdón, vaya del norte al sur. ¿Listo? Entonces en este caso él dice, ah, pues fácil, esto es un sur, usted no me dijo a qué sur ir. Entonces el que hace, manda la línea de campo directamente acá. Al principio puede ser una, después dos, después tres, pero estas líneas de campo que se encontraban viajando hacia acá, dicen, no, yo que me voy a ir a dar toda esa vueltota hacia aquí al frente, hay uno más cerca, entonces pasan para acá. Y ese aumento de líneas, primero una, luego otra, luego otra, luego otra, lo que hace que se genere una fuerza y que este imán que está aquí se empieza a traer hacia allá, se empieza a traer hacia ese otro imán hasta que se unen los dos. Miren, y cuando se unen ya las líneas de campo ni siquiera saldrán del imán, sino que pasarán de aquí a acá directamente. Y por eso es que cuando usted pega varios imanes, al final sigue siendo un imán o sigue teniendo como si tuviera una barra larga de metal. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando usted los voltea? Cuando resulta acontece que usted rompe este hechizo, esta atracción, y lo que va a hacer es cambiar los polos. Ahí usted no ha cambiado el imán, solo el imán que antes estaba norte-sur, ahorita lo gira. ¿Listo? Y lo va a hacer entrar en contacto con el polo norte-norte. ¿Listo? Entonces, este norte manda el mensaje. Cuando llega aquí dice, uy, no, yo voy para el lugar equivocado y busca el sur. ¿Listo? Este de aquí también dice, oh, me encontré con este, mejor me devuelvo y busco mi sur. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay tantas líneas de campo, este espacio aquí entre los dos imanes se satura. Se satura de energía, se satura de líneas de campo. Entonces, como hay tanto tráfico, los imanes que van a decir, no, yo mejor me alejo de aquí, yo mejor me alejo de aquí. Y al alejarse ya este espacio de aquí no queda tan saturado y la línea puede viajar perfectamente de un emisor al receptor. ¿Listo? Miren, que parecen dos salchichitas de perro caliente, pero en realidad ustedes ya me entienden que esto es norte-sur, norte-sur. Entonces las líneas de campo, cuando quedan a una distancia donde ya no sienten la fuerza, simplemente viajan felizmente. ¿Listo? Y así se repelen. Ese es el desarrollo como tal que tomamos nosotros cuando tratamos electromagnetismo y recuerden que estas ondas de campo también pueden afectar una bobina o un sistema eléctrico comúnmente como tiene electrones aquí. Entonces cuando el polo norte se acerca aquí, él repelerá al campo que presenten estos electrones y va a generar un flujo de electrones huyendo de ese sistema para generar una corriente eléctrica. ¿Listo, muchachos? O sea, esta etapa es muy fácil, o sea, el electromagnetismo visto así
es muy fácil, pero se desarrollaron muchas normas que rigen ese sistema y Faraday determinó muchas formas de tomar la corriente, las cargas y todo el cuento, ¿listo? Entonces, esto se ha estudiado a lo largo del tiempo y ha dado como resultado pues toda la ciencia que conocemos nosotros hasta ahorita. En ese caso también tenemos, miren, que hemos oído hablar del magnetismo en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque pues todos hemos visto que la Tierra tiene un polo norte y un polo sur. ¿Listo? Pues así como en los imanes que las líneas viajaban de norte a sur, pues resulta que aquí también en la Tierra lo hacen. ¿Sí ven? Y cuando yo tengo líneas de campo viajando desde el polo norte hacia el polo sur, eso es lo que conocemos como un campo magnético que está alrededor del imán, o sea que la Tierra es un imán. Y miren, el movimiento de las cargas es lo que ocasiona el fenómeno eléctrico. Por esto, cuando mayor es la corriente eléctrica, mayor es la fuerza del campo. Y tenemos un efecto del campo terrestre. La Tierra se comporta como un imán gigante, sus polos geográficos no coinciden, está uno acá y otro acá, entonces están separados, por tanto las líneas tienen que viajar y dar la vuelta. ¿Listo? Entonces dice, el magnetismo terrestre no es constante en periodos irregulares de cientos de miles de años por la polaridad se invierte. Eso es lo que estábamos hablando de que hace un tiempo se pensaba que los polos se iban a invertir y cuando se invierten, ¿qué pasa? Resulta que acontece que el campo magnético nos protege las ondas que vienen del Sol, que son muy potentes, pasa lo mismo que si fueran acá las del imán. Entonces llegan y dicen, no, aquí hay muchas ondas y se repelen. Ah, no, aquí hay muchas ondas y se repelen. O pasa esto, simplemente pasan de largo en el campo. Y eso de aquí nos protege de la radiación lumínica o la radiación fuerte que nos ofrece el Sol. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando se invierte el campo magnético? Cuando se invierte el campo magnético, usted gira este norte, este sur, lo switchea. Pasa uno para acá y el otro para acá. Pero ¿qué pasa? Es como cuando usted va a cambiar un pedazo de imagínense que usted va a cambiar, ¿qué le pongo ahí? Va a cambiar un fusible en su casa, ¿listo? Y usted, antes de cambiar el fusible, usted ha visto que se apagan las luces antes de cambiarle el lado, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Se dice, y ese es el peligro en la Tierra, que cuando cambie esto, por un momento todo el campo debe desaparecer, ¿listo? Y cuando desaparece ese campo, se bajan las barreras, los rayos entran directamente al Sol, perdón, del Sol entran directamente a la Tierra, y eso es lo que puede causar el daño en nuestro planeta, ¿listo? Que se apague durante un momento el campo magnético, entonces ya estamos viendo que el campo magnético de la Tierra nos sirve también como escudo para evitar la radiación del Sol, ¿listo? Esa es una de las grandes ventajas, y por eso hace un tiempo se tenía miedo de que, o se decía, ah, es que el campo magnético de la Tierra va a cambiar y nos vamos a achicharrar. Por eso, porque cuando esto se apagara, toda la radiación del Sol iba a llegar. Y los satélites que nosotros colocamos en órbita también afectan ese campo magnético, porque nosotros, para hacer funcionar toda esta tecnología, enviamos ondas electromagnéticas. ¿Listo? Y esas ondas pues también se tienen que interactuar con este campo, con el campo que está alrededor de la Tierra. ¿Listo? Por eso hasta también se pensaba en una teoría, no me acuerdo si era la NASA o qué sistema que estaba incluyendo eso, generar alrededor de nosotros un campo de satélites que en caso tal de que se invirtiera la polaridad de la Tierra y se apagara el campo magnético por un segundo, ellos generaran su propio campo magnético y nos protegieran de ese momento en el cual switchamos la Tierra. ¿Listo? Pero en general ese es el resumen que tenemos nosotros sobre electromagnetismo. ¿Cuál es la idea? Pues esto es un abrebocas para que ustedes les dé curiosidad y estudien más todo lo relacionado con el electromagnetismo. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, ¿tenemos alguna pregunta?